Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Camino de la Prosperidad y el Éxito. Hoy tenemos un invitado que nos va a contar cómo una dificultad la convirtió en una oportunidad y cómo algo tedioso, algo que él odiaba, lo pudo convertir también en una pasión y ayudar a muchas personas. Hoy nos acompaña David Puerta. David, ¿cómo estás? Muy bien, don Mike, ¿usted? Bien, hombre. David, gracias por aceptar esta invitación. ¿Usted? Esperamos pues que la comunidad que va a empezar en este espacio que vamos a tener en el canal de YouTube y en otras redes sociales puedan aprender bastante de tu experiencia. Claro que sí. Contanos, David, ¿quién es David Puerta? Bueno, David Puerta es un profesor de inglés, es un deportista, es un emprendedor, es un apasionado por el trabajo, por salir adelante. David, para empezarte a conocer más a fondo y ver cómo, pues, quién es ese David, ¿recuerdas cómo fue tu niñez? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué jugabas? ¿Cuándo estudiabas? Claro que sí. Bueno, la niñez fue una niñez muy normal, tradicional. Tocó una época muy bacana, una época de jugar en la calle, no habían celulares, no había tecnología, entonces fue una época muy agradable. Mi niñez fue en un barrio humilde de Copacabana. Yo recuerdo mucho que jugábamos en la calle día y noche. Yo de 7 a los 8 años más o menos tengo recuerdos de que jugaba, de salir del colegio a jugar fútbol, a jugar chucha, escondidijo, todos los juegos tradicionales que habían. Eso fue como una parte de la niñez de los 7 a los 8 años. Luego, ya un poquito más grande, empecé como a enfocarme un poquito más en conseguir mis propias cosas, que eran como lo necesario de uno, desodorante, talco, ropa, etcétera. ¿Sí? Muy pequeño empezaste a hacer eso, o sea, sí. Que digamos que empezaste a trabajar, pero entre comillas, pues empezaste a hacer cosas que te generaran ingresos. Claro, pues, no, yo veía la necesidad, pues porque éramos 4 hermanos, solamente mi papá trabajaba y era un poquito difícil para él decir voy a conseguir para todos, que un paseo a Confama, no puedes porque no hay. Entonces yo dije, bueno, aquí algo hay que hacer, y yo empecé, recuerdo, a vender cartón que encontraba en mi casa, donde mi abuela y los vecinos. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía 8 años, 9 años. 8, 9 años. Donde yo dije, bueno, esto es bueno, okay, esto da plata. Yo he visto, porque un compañero que tenía una situación un poquito más difícil, también lo hacía. Y yo me le sumé a él, yo le dije, no, ¿qué vamos a hacer? Ayúdenme, yo quiero. Y yo empezaba a vender y me daban, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos. En ese tiempo, pues era lo necesario como para pagar ese paseo y para uno comprar el mecato, lo que necesitaba. Y pues bueno, era muy fácil porque yo tenía el cartón y tenía la gente que me lo regalaba. Pues claro, era un buen vecino y me movía en el barrio y me decía, David, mira, cartón. Bueno, no me decían David. Mira, cartón, mira, es unas botellas. Y yo, bueno, esto está como bueno. Entonces yo recolectaba eso en la semana y el fin de semana lo vendía. Entonces ya empecé como a generar un ingreso. Entonces ya aprendí a reconocer lo que podía reciclar y lo que no. Lo que daba plata. Sí. Y contame cómo hacías entonces para estudiar y salir también a recoger ese cartón, o cómo hacías. Bueno, yo estudiaba en la mañana. Pues yo no reciclaba a diario, no lo hacía a diario porque obviamente no todos los días iban a tener cartón. Sino que cuando me decían, ve, tengo un cartón en la casa, unas botellas, un alambre, que aprendí a quemar alambre, a pelar alambre, yo iba. Entonces ya volvía y empezaba. Entonces recolectaba un poquito más y cada vez más. Y hubo un momento donde pues tenía bastante y lo vendía. Eso lo hacía en las tardes, digamos de 3 a 6 de la tarde. Porque obviamente también estaba pensando en jugar, en correr, en salir, porque obviamente pues era la mejor época, y uno no estaba pensando en que necesito un montón de plata, pero pues sí me estaba empezando a gustar muchísimo ese ingreso extra. Pero sí te gustaba más jugar y recoger, pues digamos que hacer la plata. Pensabas en el dinero y en el juego, sí, pero claro, no pensabas en estudiar. No, todavía no, ¿cuál estudio? No. Eso sí no te llamaba la atención. No, yo cumplía porque había que cumplir. Sí. O sea, es tradición. Pero pues yo no voy a la hora de salir del colegio para jugar y para hacer plata. O sea que las tareas se iban
Es que yo no creo Las que tareas, hacía, yo no creo que las hacía tareas iban en tantas blanco, el tareas. cuaderno volvía como Sí. regresó del colegio. Sí, yo tengo que aceptarlo, en el colegio no fui muy bueno, Ah, fui un bueno. promedio, entonces no... Bueno, David, pero entonces a partir de esos 8 o 9 años que empezaste a recoger plata y ya sabías qué era el dinero, ¿esa plata la empleabas en qué? ¿Qué hacías con ese dinero? Bueno, al principio empecé a suplir las necesidades mías, ¿cierto? Sí. Lo que yo necesitaba. Entonces yo me empecé a dedicar a... primer deporte que practiqué fue capoeira, un arte brasilera. Y ahí necesitábamos un informe, necesitábamos, digamos, instrumentos y cosas. Los instrumentos los hacía yo mismo, ¿cierto? Hay un instrumento que llama un berimbau, que es un instrumento brasilero. Sí. Que yo me iba y recolectaba el bambú y yo mismo hacía e incluso los vendía. ¿Cogías de esos tubitos de bambú, pues Sí. de ese, eso es un árbol? Sí, cogía el bambú, lo secaba, le hacía el proceso, lo embarnizaba. Para hacer ese instrumento vos tenés que tener una llanta. Entonces, Sí. una llanta de bicicleta, porque el alambre del instrumento sale de la llanta. Entonces yo obviamente ya emprendí a quemar llantas, saqué el alambre y hacía los instrumentos y vendía los instrumentos porque lo sabía hacer. Entonces, claro, pues ese primer encuentro de yo hice mi primer instrumento barato, ¿cuánto necesita? Entonces, claro, vendía uno o dos. Entonces ahí empezó pues que yo dije, bueno, vendí varios berimbaos, excelente, pero pues más que todo estaba enfocado en mi deporte. Entonces, claro, esa plata la estaba empleando al principio para eso. Luego me di cuenta que para el deporte había que tener como mucho más tiempo, muchísimo más tiempo, porque habían campeonatos, habían encuentros y cosas, y pues yo no lo podía hacer porque primero que todo era caro, segundo pues había que estudiar, estaba muy niño. Entonces, bueno, ese deporte lo paré. Luego me empecé a enfocar en la bicicleta. La bicicleta también era cara. Entonces también necesitaba más plata. También necesitaba más plata, pero había una ventaja, pues por lo que veo, que eras muy creativo, porque si empezaste a hacer instrumentos y empezaste a hacer dinero de esas maneras, pues como, porque aquí en Colombia pelar alambre es sacar el cobre del alambre de la energía para luego venderlo. Eso era lo que, así fue que empezaste a hacer dinero. Luego fabricaste un instrumento que lo vendías también a amigos o personas a los por ahí. compañeros. Ibas ya mirando que sí tenías como esa capacidad para crear cosas nuevas y generar ingresos. Claro. Te metiste en el deporte. Sí. ¿El deporte cómo lo veías? ¿Como una fiebre también, como algo que te podía dar dinero? ¿O como algo que te gustaba y te traía como un placer, como competir y ser bueno en algo? Ambos. Sí. Sí. Bicicross para mí era pues placer, obvio, un hobby. Y era muy bueno, entonces también vi la oportunidad de hacer dinero con eso. Lo que pasa es que también era muy caro. La bicicleta vale un platal. Claro, y cada cosita la Y los bicicleta entonces, cascos, sí, ya uniforme, no puede todo. ser de hierro, ya tiene que ser de Sí. aluminio y luego aluminio carbono. Entonces yo, bueno, aquí tampoco fue. Acá tampoco fue, entonces bueno, también paré la bicicleta, seguía estudiando, seguía trabajando, estamos hablando de 10, 11 años. También vendía cometas, yo vendía cometas. También hacías cometas para... Mi abuelo, nos íbamos a la carrilera y recolectábamos... varillas. Sí, esas cositas con las que hacen las cometas. Y yo vendía cometas a los vecinos porque en la terraza de la casa yo le daba cometas y las hacía bonitas. Y vendía cometas. Entonces siempre tuve como esa espinita de yo sé hacer plata. Yo sé hacer plata, vamos a hacerlo bien. Y bueno, pues obviamente en el colegio no te enfocan a vos en montar un emprendimiento exitoso, no, el colegio es una, digamos, es una tradición. Sí, Ya. claro. El colegio se va a estudiar, a cumplir con unas materias para poder pasar de grado. Eso es todo. Más difícilmente, pues, es que difícilmente no. Yo creo que no hay un colegio donde le digan a uno, ve, de allá salí y aprendí a hacer dinero la creatividad que siempre he tenido me la apoyaron para yo seguir avanzando. En ese tiempo era difícil, pero ya hay colegios que apoyan a los niños en técnicas y media técnicas, entonces a vos como que bueno, a vos que te gusta la mecánica, listo, vamos entonces a enfocarte en mecánica, ya es mucho más fácil. Hoy en día hay muy buenas oportunidades para los niños que puedan desarrollar pues un potencial, ya bien sea... Hay mucho niño o mucho padre de familia se enfoca en que le saques buenas notas.
pero hay niños que verdaderamente tienen un potencial más grande es en ciertas actividades que enseñan, que le pueden enseñar y ayudarle a, si canta, si le va bien con las manos, si le va bien, pues, que le descubran un sí talento. Es curioso, exactamente, de eso se trata. En ese tiempo que vos estuviste no está, ahora hay mucha oportunidad. Bueno, David, ¿qué pasó ya de ahí para arriba? Ya fuiste pues creciendo, pasaste a bachillerato, estuviste practicando varios deportes. ¿Qué pasaba por la mente de David en esos momentos, ese niño que iba creciendo y decía, yo sé hacer ciertas cosas que generan ingresos? ¿Qué seguía pasando? Gracias, creo que eso es muy importante. Gracias a la vida, yo no pudimos tener todo lo que una normal familia tiene, que era pues tener su luz, su agua, su comida siempre. Gracias a Dios no pasó eso. Pues porque hubo fallas de pronto en la crianza, de pronto en este apoyo paterno y hubo de cierto modo un abandono que me hacía pensar a mí en conseguir dinero para poder suplir muchas necesidades. Entonces yo digo, bueno, si yo no hubiera tenido esta falla, esta ausencia, yo hubiera tenido todo, yo nunca hubiera pensado en buscar la forma de salir adelante yo solo. ¿Crees que todas esas dificultades te sirvieron de mucho para...? Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Sí. Sí. Haber visto mi casa sin servicios, sin agua, de pronto la nevera vacía, ver que una oscuridad, velas, goteras, todo eso me sirvió muchísimo porque pues yo dije, güey madre, esto es con plata, esto no es con cariño, claro. Esto todo se soluciona con plata. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Claro, yo ya tenía la cosita de antes, de chatarra, de cometas, de instrumentos. Quiero hacer algo. Entonces, claro, tenía un dinero y mi compañero, un amigo del colegio, sí, tenía una situación mucho más precaria. Me invitaba al restaurante escolar, porque una tía era la que manejaba el restaurante escolar, siempre me invitaba a mediodía a almorzar. Entonces él me ayudaba en esa parte y yo le ayudaba a él cómo. Yo compraba chocolatinas para mí y compraba chocolatinas para él. Él vendía las chocolatinas, me daba la ganancia, él se quedaba con el plante y él seguía vendiendo chocolate. Entonces claro, yo estaba en octavo, noveno y yo ya vendía chocolatinas. Ya vendías chocolatina y prácticamente generabas empleo también, le estabas ayudando a tu compañero a que... Sí. Lástima que pues llegaba el fin de... Se ve pequeño, pero es algo que verdaderamente claro, es un apoyo gigante. Es un apoyo gigante porque mucho niño quiere conseguir dinero para algo, pero no tiene la oportunidad. Tener un compañerito te ayudó él a ti y vos le ayudaste también bastante a él para que él pudiera también generar parte de ingresos. Y trabajaron así. Sí, pero bueno, llegaba que él tenía muchas más necesidades, entonces él llegaba el lunes y ya no tenía... Era más pobre aún él que vos. Uy, demasiado. Y ya no tenía el plante. Entonces, sí, claro, yo no dejé de reciclar. Aparte de eso, pues en octavo, noveno yo salía del colegio, jugaba, estudiaba, hacía tareas y me iba a un taller que estaba en Sigue, al lado de mi casa, sí, a troquelar. Yo no era troquelador, pero yo era un ayudante que pasaba una lámina, ¿cierto? Trabajaba 3 o 4 horas. ¿Qué troquelaban ahí? Como unas arandelitas, unas cositas así. Sí. Y el sobrante de esa lámina me la regalaban a mí para yo venderla. Entonces, claro, mi ingreso en un fin de semana ya no eran 8 o 9 mil, eran 60, 70 mil pesos, era mucha plata. Ya estabas haciendo buena plata. Sí, yo ya estaba haciendo. Entonces, perdona que te interrumpa, prácticamente te ibas para esa fábrica a que te regalaran lo que sobraba, pues no cobrabas, no, yo sí, las horas que yo troquelaba me las pagaban, sí, te las pagaban, pero el sobrante también era mío. También, pues claro, mis ingresos estaban súper bien, yo tenía 13 años, 14 y yo decía, yo tengo un montón de plata, para mí era mucha, y yo con eso podía pagar los servicios, yo ya pagaba servicios a los 13, 14 años. Arriendo no pagábamos, gracias a Dios. Yo ya pagaba el agua, ya podía llevar algo a mi casa, porque además aportar de troquelar, para la comida, sí, también. Sí, claro, además de troquelaba 3 o 4 horas y en la noche me iba a un mini mercado
a vender hasta las 10, 11 de la noche. Entonces, claro, era un dinero extra que yo no sacaba en dinero, pero sacaba en comida. Entonces mi mamá iba ahí, pedía lo que necesitábamos, se lo llevaba a la casa. Entonces ya era una casa que tenía comida, que tenía agua, que tenía... Yo decía, bueno, lo que estoy haciendo está sirviendo para mucho. ¿Cuántos hermanos son en tu casa? Nosotros somos 4. ¿Y los otros hermanos qué hacían en ese entonces que vos empezaste como a coger las riendas? Y veo que prácticamente pues fuiste un sustento en la casa. ¿Los otros hermanitos qué hacían? ¿Que estudiaban no. o...? Somos 2 mayores y hay 2. Entonces el mayor estaba en la universidad, yo lo apoyé en la universidad. Él no tenía ese chipcito, él fue el primer hermano y él tuvo todo, ese sí tuvo todo, entonces él como que no le hizo falta casi nada, entonces él no tuvo como esa necesidad porque él no la vio. Luego estoy yo, luego está mi hermana y mi hermano menor. El menor no le tocó la ausencia de servicios, no le tocó la ausencia de comida. ¿Ellos qué hacían? Ellos estudiaban y se dedicaban más al estudio, pero es porque yo estaba haciendo ese papel de papá, que así lo tomé a los 13, 14 años, y yo estaba supliendo mi casa de las necesidades que tenían. Sí, creo que... Entonces ellos no vieron esa necesidad. O sea, es que es muy bonito que a mí me hubiera tocado esa chispa de yo lo voy a hacer porque yo quiero. Yo creo que esto es una fortuna haber vivido esas necesidades. Eso fue lo que te ayudó pues como a tener tenacidad y a buscar cómo generar ingresos para llevar a la casa, porque es algo pues una situación muy difícil ver sus hermanos o la madre también rebuscándose por dinero. Cocinando con velas, no decía, no puede ser. Sí, no. Bueno, ese niño 13, 14 años fue avanzando. Yo te voy a preguntar esto porque es muy importante. ¿Qué iba pasando en el colegio con ese niño de 13, 14 años, 15? ¿Cómo eran sus notas? ¿Cómo lo veían? ¿Qué te decían los compañeros? Yo me imagino que más de uno se dio cuenta de que reciclabas, de que hacías cosas que para ellos, si no tenían necesidades, pues eran como algo que generaran burla. Ese bullying. ¿Te llegaron a hacer de eso? No, a mí bullying nunca me tocó porque yo en el salón era alguien que era como un líder también, porque yo era como una voz. Además era divertido, yo era de los que hacía bullying. Antes vos te reías de otros. Sí, pero no era un bullying malo, era un bullying bueno, era un bullying de voltear el bolso, de esconder la silla, de hacer cosas que no eran tan traumantes como las de ahora. Entonces a mí nunca me tocó ese hecho de que, ay, ve, el reciclador, no, nunca pasó eso. Nunca lo viví así. Bueno, afortunadamente. Entonces fue como muy normal. Mis notas pésimas. Yo decía, yo pasaba todas las materias. La materia que nunca pasé, por más que lo intenté, fue inglés. Inglés, te iba muy mal en inglés. No, inglés para mí fue lo peor del colegio. Yo tenía que esperar hasta diciembre para estudiar. Entonces yo me iba a las novenas con el cuaderno de inglés, yo me iba al rosario con el cuaderno de inglés, yo me iba a la iglesia con el cuaderno de inglés para poder pasar el año en enero en los refuerzos de inglés. ¿Nunca llegaste a perder un año? Nunca llegué a perder un año, eso sí. Pero sí tuviste 2 materias perdidas, reforzar o habilitar, ¿cómo se llamaban en ese entonces? Una materia, inglés. Era inglés. Siempre era fue inglés, siempre la que fue te parecía tediosa, desde la que te sexto parecía hasta maluca. 11 fue inglés. Entonces, ya después de que te diste cuenta de que el inglés no te gustaba, que fue algo tedioso, algo que prácticamente me imagino yo que había que pagar un profesor para que te ayudara para habilitar esa materia, ¿qué hacías? No, ¿Qué hacías no, aprenderme palabras y tener un diccionario. Te aprendías algunas palabras y ibas, presentabas el examen. Exacto, y lo pasabas. A conciencia no lo hacía, era una grabadorcita, pasaba el examen, volvía, empezaba enero, inglés y volvía en diciembre a reforzar. O sea que no te daba por practicar eso mismo que hacías para ganar el examen, no te daba por decir, si estudio, si me pongo las pilas al principio, de pronto no me va tan mal. Sí, obviamente yo sí quería, yo decía, yo no quiero seguir pasando eso, pero es que esa enseñanza tradicional
nunca tuve un profesor que Que me te diera esa agradara. mano. Exacto. Pues la materia. Que enseñara con pasión, porque era llevar documentos, diccionario, traducción, nota. Ya, eso era todo. Pero es que ni siquiera hablaban inglés, simplemente seguían un currículum y ya, eso es todo. Bueno, antes de que nos vamos más allá de tu historia, David, yo tengo curiosidad, ¿qué pasó con aquel chico al que te invitaba a almorzar y que vos le dabas parte de dinero para que él comprara las chocolatinas y pudiera vender? ¿Qué pasó con ese niño? Bueno, Tao es un berraco. Tao siguió el camino. Tao más adelante, después de que nos graduamos, antes de graduarnos, yo le conseguí una oportunidad para trabajar en una panadería. Voy a contar también una historia de la panadería. Y él siguió en la panadería trabajando, pero Tao por fuera siguió con esa chispita de hacer plata y él aprendió a todo lo relacionado con construcción. Entonces Tao hizo empresa desde muy joven, pero no se había dado cuenta que tenía una empresa que era él mismo, pero él siguió trabajando en la panadería por mucho más tiempo, pero siempre panadería, y además de eso el hombre se dedicó a trabajar en construcción como ayudante y a perfeccionar ese arte. Sí. Sí, eso es Tao. Entonces Tao hoy en día es un constructor. Tao, después de que trabajó mucho tiempo en la panadería, salió de la panadería y montó su empresa. Como desde siempre la tuvo, pero esta vez ya se dedicaba a su empresa y coge contratos con muchas cosas. Entonces el hombre ya se dedica a la construcción en general, a soldadura. O sea, él tiene una empresa gigante y cada vez está creciendo más. Él siempre se enfocó en hacer su propio dinero y ya lo está haciendo en grande. Cuando tú dices que estuvo en una panadería, ¿quién era esa panadería? No, nosotros yo primero tuve la oportunidad de entrar a una panadería en el mismo barrio como ayudante de panadería. Entonces yo por el 9º, 10º, 11 y unos añitos luego trabajé en la panadería. Yo empecé como ayudante, pero a mí me gustó demasiado el arte de hacer barba. Y aprendí tanto que me volví panadero, ¿cierto? Porque llegaste a ser panadero también. Sí, me gustaba, a mí no me gustaba que estar ayudando, yo quería que me ayudaran a mí. Entonces, claro, yo empecé a hacer parva y me volví muy bueno haciendo parva y ya era el panadero. Entonces ya tenía a cargo la producción de todo un día y tenía como esa confianza siendo muy joven. Y ahí te llevaste a trabajar allá, entonces, como... Sí, yo contaba, era como algo muy bonito porque yo lo quería ver muy grande, yo lo quería ver crecer, era una persona muy humilde. Y claro, pues yo me dediqué a la panadería, lo metí a él a la panadería y él también se volvió un mago en la panadería. Entonces, claro, yo en la panadería duré hasta después de que salí de 11, que hice un viaje y él siguió en la panadería. Bueno, hiciste un viaje, ¿para dónde te fuiste? Bueno, yo salí del colegio y salí desorientado, yo salí sin saber qué hacer, salí sin saber qué querer, yo no tenía idea de en qué me iba a enfocar, tenía 16, 17 años, no era bueno en nada, hablando de académicamente yo no era bueno en nada, ¿cierto? Pues porque lastimosamente no tuve como la mejor enseñanza en los colegios. Y tengo una prima que casada con un italiano, vivían en Estados Unidos, él ya no está con nosotros, y él tenía una empresa que se llamaba Cafiero Painting, una empresa de pintura, ¿cierto? De pintura y drywall y todo ese contenido. Yo le escribo a ella, recién terminé el colegio, y le digo, prima, yo quiero me quiero ir a los Estados Unidos, ayúdeme a irme, quiero trabajar allá, etcétera. Ella me dice, bueno, no podemos a los Estados Unidos porque pues es más difícil, pero yo te puedo ayudar a que nos vamos a las Bahamas, a una isla llamada Turks and Caicos, Turcos y Caicos, donde estamos empezando un proyecto de pintura y que es mucho más fácil para vos llegar allá y poder trabajar. Entonces yo le digo, listo, hagámoslo, no tenía nada que me atara. Y para allá no se necesitaba visa, nada, allá se va derecho. Sí, allá es solamente pasaporte, el permiso de trabajo, ellos gestionaron todo, ya en mi casa estaban bien, ya había servicios, había agua, había todo, y yo decía, bueno, me voy para allá y les puedo colaborar mucho más. Cero inglés, era un país donde se habla inglés. ¿Se habla es puro inglés? Sí.
Se gana en dólares también. Se gana en dólares y se habla inglés. Entonces, claro, me vi la oportunidad y arranqué. Entonces, recién cogí con mi cédula nueva. Lo primero que hice fue viajar. Entonces, llegué a las Bahamas. Primero llegué a Jamaica, donde viví mi frustración más grande, que eso sí fue una frustración grande con el idioma. Pues en Jamaica perdimos el vuelo y nos tocó esperar en el aeropuerto y luego en un hotel para poder viajar a la isla, pues porque los vuelos no salían no eran vuelos comerciales que salían cada media hora. Entonces nos tocó quedarnos allá encerrados en un hotel sin comunicación, sin descubrir la ciudad, pues por el mero hecho del inglés. Entonces yo dije, jue madre, es importante saber inglés. Me llevé un librito, algo parecido a Nacho Lee, era algo muy bacancito. Yo me lo llevé y yo con eso empecé a coger palabritas, a leerlo, a meterme en el cuento y empecé a comunicarme de manera efectiva con las mucamas, con la gente del hotel en ese poquito tiempo, pero yo descubrí que no era difícil. Pues tuviste esa barrera. Sí. Y como que te exigiste y empezaste a estudiarle un poco el libro que llevabas. Ajá. O sea, y yo no. Viste que como que la cuestión era como más bien, digamos, lo que se te presentó, ahí sí te exigía, pues ya no era un examen, ya no era como en el colegio. No eran refuerzos, ya era sobrevivencia. Sí. Yo dije, bueno, lo del colegio tenemos que dejarlo atrás, borrón y cuenta nueva, el inglés es fácil, me enfoqué en que era fácil y lo fui aprendiendo de esa manera en la que tuve el primer contacto con el idioma real. Lo de antes no era real. Entonces, si yo me quedo con la frustración del colegio, yo nunca hubiera aprovechado el inglés para nada. Sí, entraste a trabajar allá a esa empresa de tu prima. ¿Quiénes trabajaban allá? ¿Eran hispanos también? Sí, bueno, allá habían muchos latinos y había muchos haitianos y dominicanos, obviamente pues estadounidenses. Pero mi contacto era todo el tiempo con personas que hablaban inglés, con haitianos, con franceses, habían filipinos por montones que hablaban inglés. La única clave que había ya para la comunicación era el inglés. Ajá. O aprendes inglés o te sumas. Queda un ladito ahí en lo que... Algo muy bacano que sucedió es que, bueno, vos te ganas $5 trabajando, pero te ganas 12 si hablas inglés. Claro, el idioma es parte de la habilidad que se necesita para estar, pues, para ganar más dinero. Comunicarse es algo tan importante que si te vas para algún país y ven que no hablas ni siquiera pues el inglés, eso hace que te baje como que esa calificación y por ende te pagan pues menos, una persona menos capacitada. ¿Allá te metiste a estudiar alguna academia o solamente fue buscando empíricamente el inglés, aprendiéndolo así de cuenta tuya? Yo aprendí a sacarle ventaja a todo, entonces yo en los descansos lo que yo hacía era un compartir, entonces yo llevaba café y me sentaba con los que hablaban inglés a escucharlos. Y empecé a meter palabritas de lo que iba aprendiendo, el librito, y empecé a tener una comunicación efectiva con el resto de la gente. Entonces, claro, yo dije, bueno, es tan fácil que me puedo comunicar. Yo no he necesitado libros de gramática, no he necesitado nada para poder aprender. Claro, resulta y sucede que a los 4 meses yo ya tenía un nivel de inglés apropiado para comunicarme con los ejecutivos de las empresas, de los hoteles que pintábamos, para dar instrucciones con respecto a los procesos. Claro, pues pasaron 3-4 meses y yo ya ganaba más plata. Dije, el inglés, o sea, esto tan fácil y me abrió tantas puertas. Yo todavía no quería ser profesor. Pero ya tenía una espinita de algo porque, bueno, dije, es fácil, vamos a aprovechar esto. Entonces empecé a ganar más plata y empecé a mandar más plata a mi familia. Claro. ¿Allá se gana bien o allá es más o menos con respecto a... Pues hay países donde el mínimo es alto a comparación de lo que es acá. Allá está más o menos el promedio
¿Cuánto le podía ganar una persona en dólares allá? Bueno, yo en el día me ganaba $120, $100. Es que pues, hablando de ese mal. tiempo era mucha plata. Sí, sí, no era buen dinero. Claro, pero sucede que vos también tenés que pagar arriendo en dólares, servicios Claro, en no, dólares, sí, eso comida en dólares. Entonces, un promedio sí era mucho más que acá. Sí, claro, Sí, no, claro. lógico. Bueno, ya, ¿qué tiempo te quedas allá? En Yo allá permanecí por lo menos un año. un año. Sí, porque mi idea después del idioma ya no era quedarme trabajando allá, yo quería regresar a Colombia a estudiar. Yo ya quería estudiar inglés, quería estudiar, sí. Ya te entró las ganas de Sí. estudiar inglés, ya dijiste, el inglés es lo que me puede ayudar A salir adelante. a subir, a subir de nivel, pues, en cuanto a ganar más dinero. Ya habías visto como una oportunidad por ese lado. Sí, una vez me di cuenta que el idioma era fácil. Bueno, allá tuve la oportunidad de enseñar inglés a las Sí, personas que también. vivían conmigo en el apartamento. Una muchacha Dolca creo, era la mucama de donde vivíamos y ella, su inglés no era muy bueno, pero entonces yo ya le empecé a enseñar y ella empezó a entenderme muy fácil porque le estaba enseñando de una manera muy apropiada mía. Y bueno, ahí yo dije, me gusta esto. Entonces a los 9, 10 meses tomé la decisión, dije, me regreso. Claro, la familia, mucha gente, no lo hagas, estás ganando en dólares, trabaja, llegas acá, compras una casa, montas un negocio. Sí, eran muy buenas ideas, pero yo a esa edad, o estaba muy joven, yo no pensaba en ese negocio, yo no pensaba en esa casa que iba a comprar, yo no pensaba en eso. Yo quería estudiar, quería disfrutar la universidad, quería vivir esa etapa de mi vida. Entonces ya te fuiste de 18 años. De 18 años, sí, regresé de 19 y medio, 20 más o menos. Regresaste de 19. Tenías la esperanza, ya en ese momento, bueno, no pensabas en crear empresa, No. solamente en ganar dinero con lo que se podía Sí, aprender, claro. pero no pensando desde el punto de que se podía crear una empresa. Exacto, yo quería ser profesor. Bueno, ¿cuándo empieza David a tener emprendimientos y a crear empresa? Bueno, yo regreso a Colombia y entro a una academia de inglés del municipio a estudiar inglés, pero resulta y sucede que mi nivel de inglés ya era mucho más alto que el nivel de inglés de las personas que estaban en el salón. Sí. Entonces, era muy bonito porque pues yo me comunicaba bien y la gente como que, hey, lo haces muy bien, ¿cómo lo haces? Entonces empecé como a dar tipsitos y cositas independientemente a eso. Obviamente, yo llegué a Colombia y volví a trabajar en la panadería. Regresaste a la sí, panadería. claro, llegué feliz, seguí trabajando en la panadería, me encantaba, para poder obviamente pagar la universidad, porque también Sí. estaba haciendo vueltas para la universidad. Resulta y sucede que un sábado yo voy a estudiar y un profesor no pudo llegar porque se accidentó. Sí. Entonces, claro. ¿Profesor de inglés? Sí, un profesor de inglés que iba a dar una clase a unos niños, no pudo llegar, se accidentó y ya por ahí renombraba mi nombre, ¿cierto? Entonces, como Sí. que, hey, David, necesito que nos ayudes entreteniendo a estos muchachos. Entreteniéndolos con saludos, despedidas, etcétera. Yo digo, bueno, hagámoslo, que bueno. Voy y doy esa clase y los muchachos dicen, es la mejor clase que hemos recibido en la vida. Hemos aprendido un montón. Y vale, le dicen al dueño de la academia, al director, y él dice como que, wow, me encantó. Los papás felices, o sea, no habían tenido esa sensación de agradecimiento y me ofrecen trabajo. O sea que ahí jugando por entretenerlos, pues Sí, empleaste una metodología. El inglés es difícil para muchas personas, es ¿por qué? ¿Por qué las personas le tienen tanto odio al inglés? O por qué le tienen miedo, pues no digamos que odio, que le tienen como respetico y esa materia como que no por el les colegio, entra. Lo que dicen es que no, eso a mí no me da. por la escuela, por el colegio, por la tradición. Por la forma como, Sí. como lo... Como lo enseñan y no trasciende, la educación no trasciende, o sea, no trasciende. Vos Claro. ves un salón ya y un salón hace 50 años y es el mismo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo, no trasciende, pero si vos ves un televisor ya y un televisor hace 50 años, es diferente, ya trascendió. Sí, claro.
¿Por qué la educación sigue en lo mismo? ¿Por qué la enseñanza del idioma inglés sigue estancada igual? Entonces yo dije, no, esto no puede ser igual. Yo a mis estudiantes no les voy a exigir un diccionario como lo hacían conmigo, no los voy a poner a traducir, los voy a poner a que disfruten el idioma. ¿Cómo? Conversando, diciendo cosas, que se comuniquen, que empiecen a... Si vos sos capaz de comunicarte conmigo y yo te entiendo, ya estás dando un paso al aprendizaje del idioma real, cómo se aprende un idioma. Ajá. Bueno, y otra cosa que yo he visto, hay profesores que dan inglés, pues dan esa materia y no son como muy, digamos que no están muy preparados, verdaderamente no son bilingües. Esa es otra falla que podemos encontrar, que el profesor a veces, hay alumnos que pueden saber más que ellos. Lo que pasa es que, claro, la universidad no le exigían hablar inglés, le exigían saber inglés. Una cosa es saber inglés, yo puedo saber leer, escribir, interpretar, pero si yo no hablo inglés, yo no sé inglés. Para mí saber inglés es comunicarse. Y son profesores que llegaron a la universidad, hicieron su carrera y ya entran a la carrera de profesores con el magisterio y los dejan ahí, pero son profes que simplemente cumplen con un currículum, no tienen toda la culpa, es lo que les exigen, y pues hacen su trabajo. No hablan inglés, pero saben inglés. Bueno, ¿a partir de cuándo entonces David dice, voy a abrir una institución para que las personas, o una academia, voy a abrir una academia de inglés para que las personas vengan acá y empiecen a estudiar con una metodología diferente? Bueno, esa parte es muy bonita porque primero yo nunca pensé en abrir una academia, ¿cierto? Yo pensaba en abrir otros negocios, ya les voy a contar. Yo empiezo a trabajar, empiezo a estudiar, empiezo cada vez a ascender más, a ser mucho mejor, a presentar exámenes internacionales, sacar resultados muy altos. Y empiezo a trabajar en uno de los mejores institutos que hay en Medellín. Y empiezo a enseñar con lo que ellos me daban, pero incluyendo mi metodología, llegando a ser el mejor profesor en cada instituto que llegaba. El último instituto en el que trabajé, muchos estudiantes me empezaron a decir como que, hey, teacher, quiero clases por fuera, ¿cómo hacemos? Bueno, por fuera es una cosa, por dentro es otra cosa. Bueno, por fuera yo ya lo puedo hacer. Y yo empecé a dar clases por fuera. Salía de la clase, me sentaba en el centro comercial y daba una clase donde el estudiante decía, profe, esta clase he aprendido más que lo que he aprendido en 2 meses allá. Claro. Entonces, claro, me empezó como a quedar eso, como, bueno, estoy enseñando en contexto, ellos se están equivocando, yo los corrijo, lo hacen bien. Y cada vez empecé más, entonces el estudiante le dijo a otro, Yo llegué a un momento donde tenía tantos estudiantes que dije, quiero medio tiempo. Allá donde enseñaba, sí, medio tiempo. Medio tiempo porque ya el otro estaba copado, tenía muchos estudiantes, ya ni siquiera el instituto, estudiantes por fuera. Allá se dieron cuenta que vos enseñabas a los alumnos por fuera también. Claro, ellos se dieron cuenta no porque pues no eran unos alumnos, era 1 o 2, el resto llegó referido por fuera, que ya no querían entrar a la academia, sino que querían conmigo. Entonces yo tenía, digamos, de 2 a 8 de la noche en un centro comercial dando clases seguido. Y dije, bueno, no, me estoy dando muy duro, voy a trabajar medio tiempo, el otro medio tiempo lo dedico a mí, a lo que estoy haciendo con mis estudiantes. No tenía un nombre, no tenía nada, daba clases, ganaba dinero, me iba muy bien. Entonces, bueno, voy medio tiempo y ya me llené mucho de estudiantes, que empecé a ceder clases a otros profes, entonces empecé a contratar profes para que ellos tomaran esas clases con mi metodología. Ahí fue cuando yo dije, bueno, mi metodología, que es Our Key, como nuestro método, yo puse Our como una familia, y se llama Oki. Entonces dije, Oki, Our Key. Empecé a crear un nombrecito donde dije, bueno, esto está muy bueno. Entonces yo veía como que, bueno, el dueño de este instituto se la pasa viajando, se la pasa disfrutando, y yo estoy dando mi tiempo de clases, lo estoy empeñando acá, yo quiero algo parecido. Pues claro, ya renuncié al tiempo completo y me dediqué, al medio tiempo, y me dediqué a dar las clases por fuera. Entonces yo me movía en una moto todo el día por fuera, hasta que llegué a trabajar en una empresa. Trabajé en varias empresas con modelos. Entonces yo ya daba clases con modelos y yo veía ese estilo de vida que tenía el dueño de esos espacios. Yo decía, hijo de madre, esto da más plata que esto.
Veías era dinero. Pues. Yo veía plata, yo llegaba y veía plata. Cuando niño que no veía sino dinero. Pues, eso. Llegué allá y ese man, mira esos carros, esos viajes. No, yo quiero esto. Sí. Seguí con la enseñanza, pero en vez de yo decir voy a abrir una academia, dije voy a abrir este negocio. No abriste la academia de inglés, sino el negocio que tenía el señor. Exacto, porque yo lo veía a él tan lleno que dije esto es más fácil. Te fuiste más bien por ese lado y dijiste voy a montar este negocio. ¿Qué pasó con eso? Bueno, se montó el negocio muy bien, pero no era feliz, no estaba tranquilo, descuidé mis clases, no me iba tan bien como yo creí que me iba a ir. Cada vez era más estrés, cada vez estaba más enfermo, cada vez era más triste y pasó algo muy bonito que muchas personas dicen, no, yo no sigo, hasta acá llego. Pasó algo que me llevó a decir... ¿Quién decía eso? Las personas que están trabajando con vos. Sí, no, cualquier persona que le llegue una situación de esas diga, me pasó esto, yo hasta aquí llegué, me voy a una empresa a trabajar, vuelvo a lo mío. Cuando a mí me pasó eso, algo muy triste, yo digo, no, esta empresa no va más. Necesitaba que me pasara eso para entender que lo que yo sé hacer era enseñar inglés. Bueno, aquí es donde yo veo que ves una dificultad y la conviertes en una oportunidad. ¿Te gustó? Sobre todo aquella persona que la veías muy próspera, que la veías que estaba muy bien con ese tipo de negocio. Ya después de que te das cuenta de que verdaderamente eso no te apasionaba o no iba con tus valores, ¿cómo empieza ya aquí? Pues yo veo que lo que odiabas o lo que le tenías como pavor, pereza, lo conviertes ya como en tu pasión. Y te da por abrir un instituto de inglés. Sí. Y yo veo que viene mucho niño, viene mucho adulto y viene toda clase de personas pues acá a aprender. Bueno, ¿cuándo te das cuenta de que verdaderamente te vas a dedicar a eso? No sé si por el resto de tu vida, pero veo que puedes tener planes según cómo va esta empresa, pues cómo va esta academia. Bueno, pues nos pasa eso, yo todos los días estaba más abrumado. Y cuando más oscuro estás, cuando más alumbran las estrellas. Entonces sucede eso y toqué fondo. Dije, no voy más. No voy más con esta tristeza, no voy más con esta aburrición, con este estrés, no estaba siendo feliz. Esta no es la forma en la que yo quiero hacer dinero. Definitivamente no voy más. Gracias por eso que me pasó. Si a mí no me sucede eso, yo sigo. Una zona de confort. Yo le doy gracias a eso y digo, hey, David, el inglés. La gente te sigue pidiendo inglés. El inglés presencial, la gente te sigue molestando. ¿Qué va a pasar? Bueno, tenía muchas cosas de la empresa pasada y dije, no, lo voy a hacer realidad. Y tomo la decisión, determinación de hacerlo real. Y digo, voy a abrir mi academia de inglés, teniendo ya el programa constituido como Oki. Digo, voy a abrir Oki porque Oki es una empresa que de hace 10, 12 años me está dando luces y me habla y yo me estaba yendo por otros lados y Oki volvía y me iba mal acá y Oki me cogía de la mano y me decía, hey, y entonces, como que ¿qué hubo? Vuelve y pasa, que qué más necesito mostrarte para que vos te des cuenta que Oki, que lo que vos sabes, que lo que aprendiste con tanta humildad, que lo que la gente te agradece tanto, es lo que vos tenés que hacer. Es claro, si a mí no me pasa eso, yo sigo haciendo otras cosas y Oki sigue rescatándome. Oki siempre ha estado ahí. Digo, voy a abrir un instituto y que va a ser el mejor instituto de inglés que va a existir en el Valle de la Aburrá. Y lo empiezo pequeño y cada vez va a ser más grande.
Entonces, de eso que pasó, tomo determinación, cero preocupaciones, ninguna de las preocupaciones que he tenido se ha hecho realidad, dejé de preocuparme y empecé a enfocarme en crear algo diferente, algo muy bonito, algo que la gente agradezca. Y hoy día, Oki, que me ha rescatado tanto, está vigente y cada vez me dice, hey, gracias, es Oki el que me dice gracias. O sea que te pasa pues como aquel hombre que estaba buscando el diamante, estaba buscando la mina del diamante en otras partes y que prácticamente vendió su finca para ir a buscar a otro lado. La tenías, estaba con vos todo el tiempo, sí. Venía desde por allá, desde que hiciste el viaje, que te empezaste a dar cuenta de que tenías potencial para el inglés, sí. A pesar de que el niño pues tenía la dificultad. Bueno, David, ya para ir terminando, ¿cómo ves a Oki digamos, en 5 o 10 años? Vamos a ponerle 10 años porque Listo. esto es un proyecto grande y que te estás dando pues, a la tarea, a la meta de tenerlo como el instituto o la academia de inglés más reconocida, sí, en el Valle de Aburrá. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, Oki en 5 años va a ser una necesidad. Oki va a ser una necesidad para la gente, voy a decir Colombia, va a ser una necesidad, sí, estar estudiando, ser parte de Oki. Oki va a ser una necesidad que la gente va a buscar para poder cumplir ese sueño de hablar inglés, de mejorar su calidad de vida, de certificarse, de poder salir del país, de abrir sus expectativas. Oki en 5 años va a tener muchas sedes, vamos a tener la posibilidad de estar en muchos municipios, empezando en el Valle de Aburrá, y en unos años más vamos a tener muchas más sedes en ciudades de Colombia diferentes, cumpliéndole a la gente con esa necesidad, eso que necesitan ellos de inglés, de cambiar el chipcito que tienen de antes, de lo que hacían antes en el colegio, de esa frustración que vivían. Entonces Oki en ese tiempo va a ser una necesidad. O sea, Oki la gente lo va a buscar, va a ser la gente la que busque Oki. Bueno, ya que veo que tienes esa visión, yo te voy a agradecer, David, por abrirnos las puertas, por darnos esta entrevista, por hacer parte del camino de la prosperidad y el éxito. Yo te tengo un detallito, te tengo un regalo que te va a servir para ser más específico y concreto, porque yo veo que tienes muchos planes y quieres sacar esta institución adelante, y yo sé que lo vas a lograr. A veces decimos de que vamos a tener más sedes, más estudiantes, pero a la hora de trazar una meta debemos de ser más concretos y específicos y ponerlo como es, como se debe hacer, con los factores determinantes, con las actividades que hay que hacer para lograr esa meta. Aquí te tengo este regalo donde vas a encontrar todo lo que quieres hacer y va a estar paso a paso explicado cómo lo vas a lograr. Si usas esto con responsabilidad y con amor, así como le tienes a Oki, esta va a ser la herramienta que te va a ayudar a alcanzar todos tus objetivos. ¿Listo? Claro que sí. Te agradezco mucho, pues, David. Muchas gracias. Y espero que la aproveches. ¿Listo? Que me digas en un futuro, con esta herramienta también trabajé. Claro que sí, se los voy a ir mostrando cómo vamos y qué se ha cumplido, y un consejo es crean más en ustedes, en su instinto, en eso que los mueve. Uno a veces siente que la vida lo golpea un montón, pero hay que aprovechar esos sacudones que da la vida a uno para decir, bueno, yo soy capaz, yo puedo,
Y ningún sueño es tan grande para uno no cumplirlo. El universo es demasiado grande y tiene algo para todos. Entonces visionen, sueñen y vayan por todo. Claro, así es. Yo sé que tienes un sueño que no has podido cumplir y que tarde que temprano lo quieres lograr. Esta es la oportunidad para que empieces en esta comunidad tu propio camino de prosperidad y éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad y esperamos que estemos contando aquí también tu historia de vida. Chao.